El día de hoy traemos este video para explicar un poco más de las particularidades del lóbulo temporal. Este equipo está conformado por Simón Espinosa Niño, Valentina Pérez Marín y mi persona, quien les habla, María del Mar Giraldo Ramírez. Bueno, el lóbulo temporal está situado en la parte lateral inferior del encéfalo, aproximadamente como a la altura de los oídos. Esta región está separada del lóbulo parietal por medio de la cisura de Silvio y está en estrecho contacto con el lóbulo occipital. Este lóbulo como tal ocupa casi el 20% del encéfalo. Es el segundo más grande después del lóbulo frontal. Bueno, en términos cognitivos se encarga del procesamiento del lenguaje y de la memoria. También se encarga de procesar los recuerdos e integrarlos con algunos estímulos sensoriales. En términos sensoriales, se encarga del procesamiento del contenido de la visión y del oído principalmente. También podría definirse en términos emocionales y perceptuales, ya que el lóbulo temporal es el que establece mayores conexiones con el sistema límbico y se encarga de dotar de información emocional a las situaciones, integrando emoción y percepción. A su vez, también se encarga como de la regulación de la conducta sexual y, como ya les decía, que tiene unas conexiones muy fuertes con el sistema límbico, entonces también se encarga como de la regulación de las emociones. Como todos sabemos, el encéfalo está dividido por dos hemisferios y estos dos hemisferios, cada uno tiene sus lóbulos, o sea que pues siempre van a haber un lóbulo temporal izquierdo y uno derecho. Entonces, al existir una lateralización en las funciones de ambos lóbulos temporales, pues como que cada uno recibe como ciertas particularidades en su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, el lóbulo izquierdo se encarga como tal de la comprensión del lenguaje, mientras que el derecho está más vinculado con la memoria, el sentido del oído e incluso también pues la interpretación musical. Lo gracioso y lo curioso como de la situación es que en caso tal de que haya una lesión en alguno de los dos hemisferios, en el lóbulo temporal, el otro que no está afectado o lesionado entra a realizar las funciones que en teoría le competen al que está pasando pues como por la lesión o por la afectación. Ahora, para entender un poquito más a fondo el lóbulo temporal, es necesario como dividirlo en diferentes zonas, según sus respectivas funciones. Entonces está el primero de ellos, que es el lóbulo temporal medial. Como su nombre lo sugiere, se ubica como en el aspecto medial del lóbulo temporal. Este se encarga de la memoria explícita, procesa la información y ayuda a pasarla de corto plazo a largo plazo. El hemisferio derecho, por ejemplo, almacena patrones visuales y el izquierdo se encarga de la información verbal. Luego tenemos el área de asociación. Aquí interviene como tal en la memoria y en los sentimientos. También podríamos decir que aquí es donde se regula la conducta sexual y donde también se regulan los sentimientos, las emociones, el estado emocional. Hola, mi nombre es Valentina Pérez y voy a seguir con la continuación de la explicación de algunas de las áreas. Área de Wernicke. Su funcionalidad es el procesamiento y comprensión del lenguaje. Esta también permite la comunicación verbal entre los individuos. Giro supramarginal y angular. Esta se relaciona con la escritura y los estímulos sensoriales. También permite la asociación de la información visual con la auditiva. Corteza del surco temporal. Esta trabaja en la información auditiva y visual. Corteza auditiva. Esta trabaja con todo lo relacionado con la audición, percibe sonidos, realiza la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva. Bueno, mi nombre es Simón Espinosa y les voy a hablar sobre algunas alteraciones que puede llegar a tener una persona si presenta una lesión en el lóbulo temporal. La sordera cortical. La sordera cortical se caracteriza por la pérdida total de la facultad auditiva. Esta es producida por la afectación de las cortezas auditivas primaria y secundaria. La hemiacusia. Esta, curiosamente, como la anterior, también se produce por la alteración de la corteza auditiva primaria y secundaria,
pero solo se ve afectada en un hemisferio. Por esto se pierde la audición en el oído opuesto al hemisferio afectado. La prosopagnosia. En esta, el individuo pierde la capacidad de reconocer caras, incluso de sus seres más queridos. Esta alteración es causada por una lesión bilateral en la zona temporosa. La heminegligencia. Esta es causada por una alteración en el área de asociación. Este trastorno genera una incapacidad para orientarse, actuar o responder a estímulos que ocurren en el lado opuesto del hemisferio afectado. La afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke, esta es también conocida como la afasia de recepción o sensitiva, que produce una pérdida en la habilidad de comprender el lenguaje y la escritura. Debido a que el área de Broca, otra área muy importante del procesamiento del lenguaje, se encuentra ilesa. El paciente puede emitir discurso fluente. Sin embargo, el paciente desconoce el significado de las palabras usadas y las usa incorrectamente o utiliza algunas inexistentes. El paciente parece no darse cuenta de este déficit. Por ejemplo, se está teniendo una conversación con una persona, a lo que ésta responde de manera tranquila: estoy, árbol, pescar, jugar. La amnesia anterógrada. Es la incapacidad para grabar en la memoria de grabarse conceptos o recuerdos nuevos. Por ejemplo, una persona puede recordar perfectamente cómo hacer pan, pero no recuerda qué hizo hoy en la mañana. Mi nombre es Valentina Pérez y vengo a comentarles sobre el rol del psicólogo. Bueno, primeramente, en conjunto con la descripción de la sintomatología del paciente, el debido examen mental y los exámenes diagnósticos que se consideren pertinentes, se inicia el proceso de acompañamiento en el ámbito psicológico. El psicólogo, como en toda terapia, debe generar un vínculo de confianza con el paciente para poder brindarle el acompañamiento necesario, pero sobre todo las estrategias de afrontamiento y apoyo para la situación presentada. Simultáneamente deberá fortalecer la red de apoyo del paciente, asegurando de que tenga un buen entorno que no le genere más estrés en el proceso de recuperación. Como todos sabemos, la red de apoyo es supremamente importante en cualquier terapia psicológica, ya que pues todos necesitamos como esa red para mejorar.